Muchísimas gracias. Iniciamos con la invitación para quienes deseen ir al teatro el próximo domingo 10 de septiembre a las 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 del mediodía, para asistir a la obra El Ministerio de las Niñas Desaparecidas. La obra se representa en el Teatro Orientación, que está en el Centro Cultural del Bosque, muy cerca del Auditorio Nacional, cerca, por supuesto, del Metro Auditorio, que corresponde a la línea 7. Tenemos 5 pases dobles para asistir el próximo domingo 10 de septiembre a las 12:30 horas en el Teatro Orientación a la representación de la obra Ministerio de las Niñas Desaparecidas. Favor de comunicarse, por favor, a los siguientes teléfonos en horas de oficina: 5512-8669, repito, 5512-8669 y 5512-9903. 5512-9903 del Club de Periodistas de México en horas de oficina. Y con nosotros, la cápsula, la radiocápsula de Prometeo Nuclear. 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo la cumbre de los BRICS en la ciudad china de Xiamen. El BRICS es el bloque de los países integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que vienen trabajando desde 2006. Sudáfrica se integró a este bloque en 2010. En su discurso en el Foro de Negocios del BRICS, el presidente Xi Jinping, ante 1000 empresarios, habló de seguir construyendo un nuevo impulso del crecimiento económico en los 5 países para continuar con la segunda década dorada de los BRICS. En la década pasada, el Producto Interno Combinado del bloque ha crecido 179%, el comercio 94%, generando de esta manera más de la mitad del crecimiento global. El bloque de los BRICS por sí mismo representa el 40% de la población mundial. Uno de los principales aportes que ha realizado China es su Banco de Desarrollo, que hasta el momento ha prestado 86.900 millones de dólares en créditos usados en Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, dirigidos a proyectos de energía y explotación de recursos, así como obras en infraestructura como puertos, carreteras, estaciones eléctricas, telecomunicaciones y construcción de parques industriales. Este impulso de las cumbres de los BRICS en Xiamen está fuertemente vinculado al subsecuente Foro Económico del Este en Vladivostok, en Rusia, así como a la iniciativa de un cinturón, una ruta, y a la Organización de Cooperación de Shanghái, los cuales ejemplifican un nuevo paradigma. El presidente de China, Xi Jinping, llamó a apoyar firmemente el multilateralismo, trabajar por una mayor democracia en las relaciones internacionales y oponerse al hegemonismo y a la política de poder. Declaró: la ley de la jungla, donde los fuertes atacan a los débiles, y el juego de suma cero son ahora rechazados, mientras la paz, el desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo se han convertido en la aspiración compartida de todos los pueblos. Agregó que la filosofía de este grupo consiste en trabajar por el crecimiento y desarrollo compartidos de todas sus partes, empresa para la que deben continuar tratándose como iguales, persiguiendo metas comunes a pesar de las diferencias, constituir un gran mercado de comercio e inversiones, mejorar la conectividad en infraestructura, los lazos entre los pueblos y dialogar sin confrontación. Para la celebración de esta novena cumbre, China además presentó la iniciativa del BRIC Plus e invitó a los líderes de Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia a asistir al diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, como una nueva vía para fomentar el diálogo más allá de sus miembros. Ante representantes de 630 empresas de industrias tradicionales y emergentes como la energía, la infraestructura, biología o Internet, el presidente chino habló de la necesidad de promover la cooperación sur-sur y el diálogo norte-sur para beneficio de la mayor cantidad de personas. Así que a esta cumbre acudió el presidente Enrique Peña Nieto. Lo decimos de forma muy seria y respetuosa. Ojalá y aprenda algo. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Muchísimas gracias, Prometeo Nuclear, muchísimas gracias, estupendo tu análisis.
Y bueno, queridos amigos, recordarles que estamos aquí en los teléfonos 55 18 77 60 o también en el Club de Periodistas de México en horarios de oficina 55 12 86 61. Vamos a ir un corte. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, a todos, muchísimas gracias, nuestros compañeros. Y aquí vamos, maestro Jorge Santa Cruz, director académico, ¿qué te parece? Vamos para allá y nuestra queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000. No tardamos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Ay, estamos muy... yo creo que sí, pero no sé todavía. Al parecer, todavía hasta que no tengamos una certeza no se dice. Sí, claro, para todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos. Hola amigos, ¿qué tal, don Jorge querido? Celeste linda. ¿Cómo vamos con las notas? Muy contento. Hemos hecho inversiones históricas. Pues y comentar la revista, mira, con nuestros sí, queridos claro, amigos, ¿verdad? Los temas. Comentar eso, mira, Irma provoca la evacuación de 70,000 personas y en Barbuda acabó con el 90% de los edificios. O sea, es un súper mega meteoro. Sí. Dicen que como nunca antes. Desde la mañana mandó una alerta en el Twitter de Alex Jones. Llegó una alerta de que venía muy fuerte, ¿no? Que era una cosa tremenda. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Denos sus comentarios, andamos ahí viendo algunas cosas que ojalá tengamos alguna noticia positiva de alguien que queremos mucho, ya después les vamos a decir. Pero mira, ¿qué tal Arturo Ochoa Escartín? Y ahorita gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Va a estar muy interesante, ya verán. Nos va a compartir la maestra Ceci Tapia información muy buena. Aquí ya la habíamos subido con ustedes, seguramente ya lo vieron. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, desde estas frecuencias plurales, la pluralidad es fundamental. Maestro Jorge Santa Cruz, independientemente de todo, es importante subrayar que hay este meteoro Irma tremendo, ¿verdad? Que está ocasionando desastres, que se están llamando alertas, que hay más de un número importante de evacuados. Ahorita nos lo compartirá el maestro, porque él de hecho estaba haciendo el comentario fuera de cámaras. Adelante, maestro querido. Sí, Celeste linda, muchas gracias. El huracán Irma amenaza con ser un meteoro sin precedente, por lo menos en la historia contemporánea. De acuerdo con la agencia estatal rusa Russia Today, es decir, RT, a su paso por Barbuda, destruyó el 90% de los edificios del camino que siguió Irma. Hay alerta máxima, suena a nombre de película, hay alerta máxima en la Florida, donde hasta este momento, hasta este instante, van 70,000 personas evacuadas. Ahora, lo interesante de lo que ocurre en torno a los huracanes, les quiero decir que, si me lo permites, Celeste, que además de Irma, ya Katia se convirtió en huracán y José se convirtió en huracán. Tenemos 3 huracanes, 2 en el Atlántico y prácticamente uno ya muy cerca del Golfo de México. 3 huracanes simultáneos. Bueno, esto, por supuesto, siempre subrayando, tomar alertas en las diferentes partes en que esto suceda. Obviamente donde están, seguramente no estarán con internet ni con ningún sistema de comunicación, pero para donde se dirige hay que estar alerta
y tomar las precauciones y estar alerta de las autoridades en las diferentes partes del mundo en donde esté sucediendo o vaya a suceder o hacia donde se dirija. Queridos amigos, el gusto enorme de estar antes que nada con ustedes, pero además estamos con nuestra querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ella, además de todo, tiene una labor importante en ir a hacer apoyo. Ella no le gusta comentarlo, pero bueno, nosotros la conocemos y lo sabemos, y ella ha hecho verbo esto y ha estado viajando por algunos lugares y haciendo buena labor. Pero independientemente de esto, hay un tema que por supuesto ella domina. Ella es fiscalista y le hemos pedido que, de acuerdo a lo que con anterior se platicaba y comentábamos con el maestro Jorge Santa Cruz, el tema de los regímenes de incorporación fiscal, haya algunas confusiones o hay cosas que no estamos enterados. A veces porque no buscamos bien, y la mayoría de las veces porque no está bien explicado, bien expuesto, bien anunciado. Y porque luego no tenemos esa disciplina y esa cultura de entender todo esto, y luego nos la van cambiando a cada rato, ¿no? Entonces está esto, está el PRODECON famoso. ¿Qué es el PRODECON? ¿Y qué pasa con el SAT en redes? ¿Qué está pasando? Por otra parte, ya después tocaremos el tema de que qué tan vulnerables estamos como ciudadanos con una información qué tan eficiente por parte de autoridades precisamente para todo esto. Ceci, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Celeste, maestro Jorge, qué gusto de saludarles como siempre, y ya extrañaba el foro y extrañaba el programa. Efectivamente salí a las carreteras de nuestro bello país y a las comunidades que pues necesitan. Tenemos niños en trabajos extremos, cuando la infancia no debería tener ese desempeño, y sin embargo no es solamente porque los papás no sean obligados, sino porque la economía del país no permite que puedan mantener a sus hijos. Se han visto muchas cosas que, bueno, en algún momento podemos platicar de todo lo que ha sucedido en estos viajes que visité aproximadamente 12 estados de la República, en los que en algunos encontramos cosas muy bonitas, por supuesto, porque los mexicanos somos gente maravillosa, somos gente solidaria. Y bueno, yo quiero quedarme con esto. Hablando de los impuestos, pasa algo interesante. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir, según el artículo 33 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción cuarta. He escuchado durante mi labor de trabajo como contadora y como fiscalista, que es aproximadamente 25 años, y empecé a los 10. Entonces quiero decirles que a nadie le gusta pagar impuestos. Hoy quiero hablar del régimen de incorporación fiscal, que tiene que ver con todas las personas que queremos ser emprendedores de un PYME, un pequeño y mediano negocio, y que pareciera que es tremendamente engorroso, no solamente el hacer los trámites, sino el pagar los impuestos. Hoy el SAT tiene una gran estructura y eso quiero invitarlos. De repente tenemos miedo de la tecnología o nos consideramos neófitos, pero es tiempo de empezar, porque el SAT pues ya va muy adelantado. Imagínense qué tan adelantado hay, que existen más de 90 páginas apócrifas del SAT en los que te requieren y por supuesto te quitan el sueño. Estos datos la gente no los conoce, sin embargo entran ustedes al portal sat.gov.mx y se van a dar cuenta que estas páginas se dedican a extorsionar a los contribuyentes y a las personas de buena fe. No solamente hay quienes no logran extorsionarlos porque consultan a su contador o consultan a las redes o consultan a su abogado, pero y los que no tienen estos personajes por falta de economía, porque bueno, pues es de saber de cierto que todos los honorarios tienen un valor y por lo tanto algunos contribuyentes, sobre todo los pymes, no los tienen. Por eso es importante hablar también de la PRODECON. La PRODECON es una institución que defiende al contribuyente independiente del SAT. Y quiero comentarles esto, que es muy importante. No siempre la autoridad tiene la razón, porque no habemos nadie que seamos perfectos. Por lo tanto, el SAT también se puede equivocar. Entonces, si les finca una multa, no necesariamente tienes que pagarla, porque también se equivoca la autoridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tienes recursos, si tienes un contador, un abogado, bueno, pues lo pelearás, pero si no, debes asistir a la PRODECON. PRODECON hace un gran labor. Hace algún tiempo
y lo pueden leer en redes, ganaron el hecho de que una persona la sacaron del régimen de incorporación fiscal y ellos lograron que la volvieran a incorporar. ¿Por qué? Porque seguramente ella sí estaba, bueno, pues caía en este supuesto de ser régimen de ingresos en sus ingresos anuales. Pero también hay un detalle, hay quienes son sueldos y salarios, quienes tienen una tintorería, o son sueldos y salarios y tienen una zapatería o un taller mecánico, o algo que factura en su conjunto menos de 2 millones de pesos, y entonces pues están obligados o deben ser régimen de incorporación fiscal. En el momento en que facturas más, ya no eres sujeto de este régimen, pero sí es importante saber que hay muchas opciones, desde entrar al portal y registrarte en cuentas del SAT, que sí es recomendable. La página está muy bien elaborada y digo, no es comercial. He escuchado en las últimas fechas, y no solamente de pymes, sino de medianos contribuyentes y grandes, su enfado por la falta de transparencia, por este asunto que ha sucedido, que es muy, bueno, importante mencionar lo que están hablando de la gran estafa. Entonces dice la gente, yo no quiero pagar porque se roban mi dinero. Sin embargo, recordemos que cuando uno vive en una casa, pues tienes que pagar el jabón, tienes que pagar la luz, tienes que pagar la renta, y las contribuciones, ese es su objetivo. Entonces, no solamente para los regímenes de incorporación fiscal, que es el tema que en este momento nos ocupa, sino también para los honorarios, para los médicos, para los honorarios de todos los profesionistas, y de la misma manera para las personas que son sueldos y salarios, que además son la base de la gente que mantiene el país, y la mayoría de la gente no lo sabe. El 60% de las contribuciones de impuestos sobre la renta no lo pagan las grandes empresas, lo pagan los contribuyentes, personas físicas que se dedican a sueldos y salarios, y que, bueno, pues les descuentan sin que ellos quieran pagar, por supuesto, el impuesto sobre la renta. Entonces yo sí quiero en algún momento que tengamos toda esta atención, que existen varios impuestos, lo hemos comentado en el programa, pero sí es muy importante que lo recuerden, porque generalmente hacemos la división y los que venden en la calle no pagan impuestos. Por supuesto que pagan impuestos indirectos, lo hemos comentado, impuestos a los que toman refresco, a los que fuman, a los que toman una cerveza, o a los que toman vino. Todo esto tiene IEPS. Quien consume gasolina en su auto o en el transporte público, por supuesto que paga IEPS. El que come en un restaurante paga impuesto. Y así vamos enumerando como tercermundistas, que es nuestro país, desgraciadamente, pues estamos muy inclinados a los impuestos indirectos. Ahora, regresando al tema del régimen de incorporación fiscal, quiero decirles que, aunque sean profesionistas, pero tienen un negocio que no tenga que ver con su profesión, por ejemplo, yo soy contador y quiero poner una papelería, claro que me incluye, por supuesto que la suma de mis ingresos no sea mayor de 2 millones de pesos, pues puedo abrir una papelería o tener un Uber, o etcétera, etcétera. Entonces yo quiero comentarles en este sentido que sí pueden ser régimen de incorporación fiscal si tienen alguna profesión, porque la ley, el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, indica que las personas físicas que quieran ser régimen de incorporación fiscal no necesariamente deben tener un título profesional, como por ejemplo un médico, que para ejercer la carrera, pues efectivamente tiene que tener un título y hacer muchas especialidades y varios cursos de atención y de servicio social. ¿Y por qué lo comento? Porque hay algunas cosas que, por ejemplo, ser zapatero, pues no tienes que ser profesionista, pero si haces bien tu trabajo, no importa lo que seas, lo importante es que puedas contribuir no solamente al país y al orden, sino lo que comentamos, se evita la corrupción si nosotros nunca lo hacemos. Entonces, no debemos empezar en casa, y en casa es pues subiendo tu registro del RFC, que además si te multan es algo que nosotros debemos de saber qué hacer, y para eso existe Prodecon, y por supuesto Voces del Periodista, que siempre hace un servicio y una gran labor humana. Cualquier cosa que ustedes necesiten, abren a los teléfonos del Club de Periodistas de México y con mucho gusto vamos a atender sus dudas. Muchísimas gracias, Ceci Tapia. Miren, vamos a seguir con esto y les vamos a decir qué pasa. ¿Cuántos tipos de impuestos hay? ¿Qué beneficios hay de que se incorporen o no? Otra cosa también que hay que cuestionar, y lo platicaremos más adelante,
es luego qué hacen las autoridades con nuestros impuestos. ¿Los aplican bien? ¿No los aplican? Pero como siempre decimos, cada quien hacer lo que nos toca. Y bueno, parte de esto también es estar alerta de qué podemos hacer, qué beneficios podemos tener, sobre todo de estar informados, de saber que no nos debemos de dejar. Como dice Ceci, la autoridad también se equivoca. Entonces, bueno, pues hay que estar alerta y saber qué herramientas tenemos. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. No tardamos. Gracias. Qué interesante, Ceci chula. Ahorita tú comentas, ¿no, maestro querido? Fíjate, ¿cuántos tipos de impuestos? Por ejemplo, hablas de los directos, de los, de los indirectos. Pero un poquito para que quienes somos neófitos, bueno, hay quien medio le sabemos un poquito, pero hay quienes no. ¿Qué tipo de impuestos? Y después el análisis, ¿no? Porque luego tú dices, ¿cómo, queridos amigos? Estas pequeñas empresas, microempresas, son quienes están sosteniendo al país. ¿Y por qué? ¿Por qué no las grandes empresas, esos mega consorcios? Porque ellos no aportan o aportan menos para el país y les devuelven. Es un tema, miren, exactamente. Es un tema muy difícil, sí lo podemos tocar, pero muy difícil, porque los impuestos directos puedes deducir lo que quieras que sea objeto de tu actividad. Y por ejemplo, las personas físicas que son sueldos y salarios solo pueden deducir en los gastos médicos y pueden deducir pues las colegiaturas de sus hijos, no pueden deducir un auto o sus gasolinas, ¿no? Ok, sí, perdón. Entonces, pues bueno, esa es la situación. Sí podemos tocarlo, impuestos indirectos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted el horario de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, en este tema de la cuestión de los impuestos, en los regímenes fiscales, en también saber que somos presa también de cualquier tipo de presión, simplemente y desde el ámbito impositivo, y entonces, o también ser evasores, ¿no? Muchas veces sin saber qué o querer o poder hacer algo, ¿no? ¿Qué piensas, maestro querido? Pues coincido contigo, Celeste Linda, coincido con Ceci Tapia, en el sentido de que hay que pagar los impuestos. Lo que, sin embargo, me produce una duda es qué tan justos o qué tan justas son las tasas impositivas que se aplican en México. Y si de veras hay una equidad fiscal. Nos decía Ceci Tapia hace un instante que el 60% de los impuestos que recauda el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, proviene de los pequeños, los micros, pequeños y medianos negocios, el 60%. Las micro, pequeñas y medianas empresas, por otro lado, generan, es oficial, el 70% del empleo en este país. Sin embargo, es controversial y es paradójico que a las grandes unidades económicas que hay en la República Mexicana, las macroempresas, las transnacionales, sean nacionales o sean extranjeras, en su mayoría extranjeras, anualmente se les devuelven 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿por qué a los grandes sí y por qué a los micros, pequeños y medianos no? Entonces, mi primera aportación o conclusión preliminar es que no hay una equidad fiscal en México. Exactamente. Aquí lo ha comentado el doctor Juan Ramón Jiménez, a quien le mando un cariñosísimo saludo. También en tipos de impuestos que se pudieran aplicar y que no se aplican. Por ejemplo, a la especulación, ¿no? El Tobin Tax y al valor agregado, digamos, a la materia prima que sacan de nuestro país. O sea, no hay impuestos. Imagínense con que se grabara un poquito a la especulación, ni siquiera mucho, para que no se espanten
quienes son súbditos de esos metaintereses, ¿no? Bueno, con que pagaran un porcentaje mínimo, que aquí se ha comentado también, con eso ayudarían al país y cumplirían con lo que debe de ser, porque si no se convierte esto en un saqueo. ¿Y por qué las pequeñas y microempresas son quienes están sosteniendo al país? Pero como aquí decimos, queridos amigos, cada uno hagamos lo que nos toca, y en esa medida también exigir. Eso no quiere decir que no exijamos y que no vigilemos lo que se está haciendo. En este tenor, Ceci querida, ¿por qué estas mega empresas que obviamente tienen dinero para contadores hábiles, ¿no? Que sepan cómo se manejan estas cosas, pero también a gente que sea muy pues súbdito de este tipo de intereses y doblen las manos y entonces les den las deducciones? Y entonces vemos que falta infraestructura en muchas cosas, en educación, en salud, en tantas carencias que hay, ¿no? Y que pudiera no haberlas. No se trata de que se cargue sobre uno, pero no que carguen todos sobre la gente que de veras está trabajando, ¿no? Exactamente. Pues bueno, antes de contestar tu pregunta, querida Celeste, quiero agradecer a la señora Josefina Domínguez por su confianza en el Club de Periodistas de México, en el programa Voces del Periodista, por supuesto, de nuestra querida Celeste Sáenz. Y bueno, le llamaré para asesorarla acerca de su Afore. Con mucho gusto, señora Josefina Domínguez. Así haremos y estamos al pendiente de lo que usted necesite. Más tarde, después, le llamaremos. Pues bueno, querida Celeste, efectivamente los impuestos tienen una característica muy interesante que se llama el equilibrio. El equilibrio es paga más el que más tiene, el que más gana. El impuesto sobre la renta, y la mayoría de la gente no lo sabemos, es un impuesto a lo que ganamos o aumentamos nuestro capital o nuestro patrimonio. Es decir, yo trabajo un año, tenía 100 pesos, pero termino y ahora tengo 150, entonces yo debo pagar sobre 50. ¿Qué pasa? También dije al principio del programa, bueno, que mi participación en este segundo bloque, comentaba que las personas físicas no están deduciendo sus impuestos y también, bueno, haciendo deducciones porque la ley no lo permite. Y este es el desequilibrio. Dije algo muy triste. Somos un país tercermundista. Y lo dije porque los impuestos indirectos son característica principal de un país tercermundista. ¿Por qué? Porque no es el que gane más en su patrimonio, porque las grandes empresas pueden deducir un sinfín de cosas. Las personas físicas, no. Y me refiero a personas físicas como sueldos y salarios, que son los sueldos y salarios, vamos a aclarar esto, los que están manteniendo el impuesto sobre la renta de nuestro país. Porque son pues, los contribuyentes cautivos. El patrón solidario con el SAT están haciendo algo muy interesante, como es reteniéndoles. Tú percibes tu sueldo, ya debes de tener menos impuestos, no solamente menos impuestos sobre la renta, sino también menos el IMSS. Entonces, pues por supuesto, es un dinero que ya está pues cautivo para el SAT. Entonces es importante, porque también vi algunas quejas en el Twitter de @SATMéxico, en el que están diciendo que mucha gente no ha recibido la devolución, que dice pago en proceso. Entonces, ¿qué deben hacer? Pues hacer el trámite en la página del SAT, que se puede hacer directamente, por supuesto, con tu fiel y con tus datos, reclamar el pago o la reclamación. De hecho, puedes hacerlo también con un escrito libre, dependiendo. Por supuesto, todo tiene que ver con los casos individuales, pero sí he leído que a mucha gente no se les ha devuelto. Entonces, a esto es lo que tiene que ver el hecho de que las personas físicas paguemos más impuestos. Aquí el asunto es que, por ejemplo, en el caso del IEPS, que hemos hablado del gasolinazo, que ya mucha gente ya se le olvidó porque ya se acostumbró a pagarlo, es que nadie puede deducir el IEPS, porque eso solamente lo pueden hacer las personas o las personas morales que venden gasolina o que tienen algunos aditamentos o que pues lo utilizan el diésel, etcétera, etcétera, para los automotores o para algunas calderas, para los hoteles, pero de ahí en fuera no hay forma de que una persona física, menos de sueldos y salarios, que no pueden deducir ni la gasolina, ni su auto, ni la ropa que usa, solamente pueden deducir los gastos médicos y las colegiaturas, pero si no,
no hay nada que puedas deducir y por lo tanto pues siempre vas a tener un impuesto extra. Por eso es importante lo que les comento, la Prodecon sí ayuda y no es de hacerle comercial. Nosotros conocemos el caso de un gran periodista que además participa aquí en el programa, el maestro Pastor Cruz Carranza, al quien le han estado brindando el apoyo ante un desastre, que en algún momento también lo comentaremos, pero que sí tiene que ver con que el SAT también te fiscaliza y por supuesto también te puede dejar con un gran problema económico. Entonces, sí es importante que atiendan eso. Si llega una persona a verificar tu RFC, si llega una persona y te pide algo, tienes que asesorarte, tienes que buscar a alguien que te ayude, no importa si no tienes el dinero para buscar a un contador o a un abogado, búscalo en redes, búscalo en el internet. Yo sé que gran parte del país, y lo sé porque lo he vivido en algunos estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, algunas comunidades no tienen internet. Sin embargo, pues hay que buscar ayuda, Yo les invito nuevamente a llamar a los teléfonos del Club de Periodistas y aquí estamos nosotros para servirles en este servicio a la comunidad y en este servicio a la gente que de repente les es difícil tener un poco de este tipo de asesoría, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con esto que les comentaba, esa es la diferencia. Las personas físicas, como los sueldos y salarios, no deducen nada, por lo tanto siempre van a pagar impuestos y muchos impuestos. Entonces, esa es la diferencia. Las personas morales, y lo hemos visto aquí, alguna vez el maestro también Chacoca, que ya lo comentó Juan Ramón Jiménez, decía que Walmart pagaba muy poquito, pero pagaba muchísimo en retenciones, porque los que pagan esas retenciones pues son las personas que trabajan para ellos, sus sueldos y salarios. Ellos pueden deducir todas las compras, todas las mermas, porque una empresa que tiene mermas, pues solo le habla a un interventor del SAT, le dice, ven, tengo una merma, una pérdida, no quiero tener pérdida, entonces inmediatamente se las palomean, las destruyen y ellos no pierden, porque lo pueden deducir. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que todas estas discrepancias y diferencias y desequilibrios se tiene que regular, pero la única forma es que nos pongamos a estudiar. Tenemos una ley de derechos al contribuyente, son 28, 29 artículos, pueden leerla, es algo muy sencillo, es algo como quienes tienen derechos, todos somos contribuyentes, sí, pero ¿qué tienes que hacer? Evitar que alguien te pida dinero por algo que puedes hacer. Sí, efectivamente hay infracciones, pero se pueden disminuir o se pueden solicitar. Hay que revisar la ley de ingresos de la Federación, porque aunque ustedes no lo crean, ahí es donde se está manejando la deducción de algunas multas. Entonces, sí es importante, todos somos contribuyentes. Yo sé que hay un gran, pues digamos, desatino, desolación y desesperación porque no hay claridad en cómo se están yendo los recursos de nuestro país. Y de repente leemos las grandes estafas y leemos que desde la época de Calderón está lo de Odebrecht y sabemos lo de que pasó en las minas con Fox y todo eso, entonces nos desalentamos, pero todos queremos una casa bonita. Entonces tenemos que cooperar, pero también tenemos la gran obligación no solo de cooperar, sino de ver hacia dónde se van los recursos y exigir que todo esto que ha sido robado se regrese. Solo quiero aclarar, hablamos de mucho dinero, miles de millones de pesos que el SAT no vio y cumplieron 20 años de dar el servicio de administración tributaria, pero ¿qué estás haciendo para las empresas fantasmas? Esa es la desolación de los pequeños contribuyentes que además son azotados con multas, recargos y requerimientos. Entonces es importante, pero así como yo lo digo, les digo a todos, ustedes paguen sus impuestos, es forma muy fácil, estamos todos obligados, pero de la misma manera tenemos el derecho de pedir cuentas. Este es mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci Tapia. Bueno, pues nos orientas bastante. Y hay una parte, esta parte como ciudadanos sí nos toca, ¿no? Y mencionaba Ceci al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, porque también hay que tener mucho cuidado porque hay que ver cómo estas autoridades fiscales vigilan a algunas personas, no son las instituciones, son las personas que abusan de ello también para intimidar o para perjudicar a las personas. Tal es el caso del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿no? Y que está documentado. Entonces hay que estar alerta y te escuchamos, maestro Jorge Sánchez. Nada más decir algo que me parece esencial.
que el Servicio de Administración Tributaria, pese a que efectivamente hay avances, sigue incurriendo en una práctica que a juicio de un servidor es injustificada y deleznable, la de el terrorismo fiscal, la práctica del amedrentamiento. Eso, la verdad, Celeste, a juicio de un servidor, creo que no se vale. Efectivamente, por supuesto, queridos amigos, es una de las tantas cosas que son un flagelo para el país. Eso ya lo sabemos todos. Pero por lo pronto nosotros procuramos, gracias a la generosidad de Ceci, contribuir con conocimiento para que lo que sea de nuestra parte, lo que a nosotros nos toca, sepamos qué hacer, cómo hacerlo, evitar este tipo de cosas, exigir, vigilar y tener esta cultura, queridos amigos. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Ay, hombre, que está malito, Voces del Periodista, con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Hay que conseguirle sangre A negativo, Jorgito. Sangre A Déjame negativo. hablar con su hija, sí. ¿Ahorita quieres que lo...? Sí, A negativo, pero ahorita te paso el dato. Pero déjame ver a dónde se comunican o cómo, porque me están hablando ahorita. Yo tengo muy grave un cuñado. Señor maravilloso. Ya no supe qué pasó con él. No sabían si iba a despertar. Bueno, Leti linda, chiquita chula, ¿cómo le hago para decirle a la gente? Ahorita voy a anunciarlo. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Dime. Pásame el teléfono, pásame, porque ahorita voy a leer el mensaje. ¿A qué teléfono te pueden marcar o puedo dar yo al aire? ¿Puedo darlo en el radio o no? Pero, dime cuál, chiquita, porque estoy en el anuncio. Sí, dime cuál, porque estoy en el anuncio, me lo mandas. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como siempre atento en todo, haciendo la nota, viendo qué pasa en vocesdelperiodista.mx. ¿Qué pasa, maestro querido? Pues en Voces del Periodista MX, tú hablabas hace un rato, Celeste, de los especuladores. Pues déjame decirte que en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron una baja hoy ligera, 0.03%, debido a las tensiones geopolíticas. Pero ¿cuántos mexicanos pueden meter dinero o cuántas personas pueden meter dinero a la Bolsa Mexicana de Valores? Que son personas que, como lo señalaba Celeste hace un rato de manera muy acertada, no pagan ni siquiera 5 centavos de impuestos. No va más allá de 23,000 familias, 23,000 inversores en la Bolsa Mexicana de Valores. 23,000. Pero ¿cómo manejan dinero? Más de 500,000 millones de pesos, de dólares. Exactamente. Bueno, queridos amigos, quiero pedir un favor personal. Les digo personal porque es de una persona de alguien que quiero mucho. Es un señor que conozco desde hace mucho tiempo, que ha sido colaborador nuestro, que es lindísima persona, él y toda su familia, y está muy necesitado en el estado de Morelos, ahorita les voy a decir en dónde, de sangre tipo A negativa. Sangre tipo A negativa. Él es don Reinaldo Santana Macedo. Reinaldo Santana Macedo. Hay que acudir, está en el Hospital General de Temixco. Está ahí una enfermera, María de la Luz Delgado Morales. Esto es lo que me están mandando en lo que tiene ahí en el servicio de salud. Pero aquí yo les voy a dar un teléfono y van si fueran tan amables, quien pudiera donar, y les suplico no utilizar el medio para vacilar o para algo que no fuera, porque realmente está en riesgo una vida. Todas las vidas son muy valiosas. Créanme lo que don Rey es un ser humano maravilloso, al que queremos muchísimo.
y si ustedes lo conocieran lo iban a querer igual, les doy mi palabra de honor. El celular es 777-449-6955. Se los voy a repetir. 777-449-6955. Ahí se comunican y por favor les suplicamos que quien pueda o conozca a alguien que tenga sangre tipo A negativa para don Reinaldo Reinaldo Santana Macedo, por favor. Bueno, se los vamos a agradecer muchísimo. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, has dicho algo que también debe ser tomado en cuenta tanto por los ciudadanos cuanto por las autoridades, en este caso por las autoridades del SAT, por las autoridades fiscales. Cada contribuyente tiene una historia. Cada contribuyente es una persona que siente. Entonces, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, debiera, en ese sentido, pues sí, cobrar los impuestos es su chamba y está muy bien, pero que sean humanistas, que le den un trato humano a todos los contribuyentes. No ha pagado, a ver, ¿por qué no ha pagado? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene enfermos? En fin, yo creo que en la medida en que se haga eso, en el SAT, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en Hacienda, en la empresa privada, México empezaría a subir. Exactamente, un servicio de veras. Queridos amigos, me están preguntando y voy a repetir lo que dije hace un momento. Por favor, sangre tipo A negativa, si es usted tan amable, y marcar al teléfono 777-449-6955. Es sangre tipo A positiva para don Reinaldo. Ya les pasé el nombre, ya les di los datos y les agradeceré mucho el que puedan colaborar para mejorar una vida. Don Reinaldo Santana Macedo, tipo de sangre A negativo. Teléfono 777-449-6955. Gracias. Y bueno, pues queridos amigos, yo te pediría, Ceci, alguna reflexión en esto, porque la gente escucha SAT y está molesta, está enojada. Ya lo hemos dicho, ya sabemos todo, no tenemos que subrayar mucho. Sin embargo, es importante conocer, porque también por esta misma reticencia que tenemos, recordemos que las autoridades son personas, las instituciones son otra cosa. Una institución bien dirigida es una maravilla. Aquí pues lo que luego nos fallan son los personajes, ¿verdad? Pero pues también nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, investigar y dar seguimiento a todo esto. ¿Qué puedes decir y qué cuestión, digamos, donde más se afecta a la gente, donde más pudieran también y también pudiera ser más vulnerable en relación a que haya abusos de autoridad, Ceci? ¿Cuáles son las quejas mayores? Te pido de favor. Bueno, hay algo muy importante que yo sí quisiera comentarles a todos y es, por favor, eviten cansarse. Y esto van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver que las personas que nos atienden en el SAT, en el IMSS y en el Infonavit, y lo digo porque me ha pasado, no es por injuriarlos, ellos de repente no quieren hacer un trámite y te dicen, no se puede, o tienen desconocimiento de las cosas, porque no es un pecado no saber. Si no sabes, dices, no sé, permítame investigar, permítame ver a mi jefe, déjeme ver a un fiscalista, pero ellos te dicen, no se puede. Entonces la gente mayor, los contribuyentes, los pensionados, las personas que tienen que hacer un trámite en estas instituciones, deciden ya no hacerlo, porque es muy cansado, porque te hacen dar vueltas, porque abusan del desconocimiento de los contribuyentes, porque obviamente una persona pensionada ya trabajó 30 años de su vida para esa pensión y ya fue 30 años contribuyente. Y a las personas que están sentadas ahí y que están trabajando, yo les quiero solicitar justamente lo que decía el maestro Jorge Santa Cruz, la humanización, porque resulta que esas personas que son jubilados, que han trabajado todo ese tiempo para poder hacer su trámite de jubilación, pues ya cooperaron con el país. Entonces, en algunos años
las personas que nos atienden también van a ser jubilados. Yo creo que esa es la parte que tenemos nosotros que darnos cuenta y humanizarnos. Y yo dije, eviten cansarse. ¿Por qué? Porque si te dicen no, pueden estar equivocados. Necesitan buscar una solución. Y a mí me ha pasado con gente que hemos llevado para ver jubilación, les dicen, no se puede. O sí se puede, pero venga en 30 días y luego en 50 y luego en 60. Y la gente se cansa y dice, bueno, ya, no voy a hacer más. Entonces yo les pido eso. Las multas, ¿cuál es una de las cosas? Me ha pasado, y tengo un juicio ganado con esto, se los comento para que el IMSS no vaya a decir que abuso de la palabra, en el que algunos notificadores que se sienten los reyes de las notificaciones han generado algunos falsos, bueno, digamos que multas, y pues obviamente el IMSS va y te cobra, y a veces dicen, no, pues se lo aventé abajo de la puerta. Hay que saber que las notificaciones deben ser personalísimas, personales. Ese tipo de tips sí es importante. Decirles esto a la gente. Mira, por ejemplo, Dinorita, nuestra querida compañera de Twitter, ella dice que está muy bien la información del programa y dice que para la devolución sobre todo, y me pega aquí, por ejemplo, la nota de la Sedesol es señalada de desviar 2,000 millones de pesos. Esto de acuerdo a una investigación y lo que está en diversos medios de comunicación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con todo esto y qué se hace con nuestros impuestos? Vamos a seguir con este tema y con otros más, porque estamos procurando, queridos amigos, en la modesta medida que podemos, hacer más práctico el programa. ¿A qué me refiero? Es la reflexión, es el intercambio de puntos de vista, escuchar a especialistas, eso es fundamental. Pero ¿saben qué? A ver de qué manera nos puede llegar información práctica que aterrice en la mesa nuestra, en la casa nuestra, en la problemática que tengamos, donde hay más quejas, donde hay más dudas, donde hay más abusos. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Para que nos podamos defender. Y bueno, también si se nos escapa que haya alguna obligación, pues cumplir con ella, ¿no? Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que pagar impuestos, pero insisto, que esos impuestos sean justos. Por otro lado, Celeste, tal vez me voy a salir un poquitito, no tanto. Así como le pedimos a nuestra gente que consuma en los micro, pequeños y medianos negocios de mexicanos para preservar esas fuentes de empleo, así le pedimos a quienes tienen su micro, pequeña y mediana empresa, pues que también cobren lo justo y que no se excedan, ¿no? Exactamente, y que se les dé esta asesoría, porque hay tanta atención para estos mega consorcios. ¿Y qué pasa con los mexicanos que están echando a andar la economía nacional? Ni más ni menos. Esos señorones y esos consorcios, pues qué bueno que ganen, ¿verdad? Generan empleos, muchos no de tan buena calidad y estatura de lo que mucha de su gente se merece. Algunos sí, no estoy generalizando. Pero ¿qué pasa con esos señores que se levantan todos los días temprano y que están haciendo un esfuerzo cotidiano y que además están generando empleos? Esa atención, y no solamente la atención personal, que es fundamental, y la orientación, pero también la ley debe de tener en cuenta todo esto y ser consecuente. Gracias, queridos amigos. Sigamos en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. De eso se trata. Les queremos entrañablemente. Un beso tronadísimo. Gracias, Ceci, queridísima. Maestro entrañable, Jorge Santa Cruz, como siempre, un privilegio. A ustedes, besos tronados. Gracias, Diana, Jonathan, Maribel. Gracias, ingeniero Víctor Melara. Y a ustedes más.